Hola, ¿cómo están? Pues como les había comentado, les iba a dejar grabada la sesión de esta semana número 6, bueno, el repaso de nuestra semana número 6 y número 7, en caso de que no se unieran a nuestra sesión síncrona. Entonces, para que ustedes puedan repasar de manera muy breve, observamos en el material de la semana número 6 que revisamos el marco jurídico de los profesionales de la salud. Aquí vamos a observar que tenemos la norma jurídica, la actividad jurídica de la persona y en qué casos o situaciones hay una incapacitación para ejercer la profesión. Antes que nada, pues ya saben, siempre tenemos que remitirnos a la Constitución para revisar qué es lo que dice nuestra Constitución en la materia. En esta ocasión, pues tenemos dos artículos muy importantes, el artículo quinto y el artículo 123. En el artículo quinto de la Constitución nos va a decir que tenemos el derecho a elegir nuestra profesión, pero también establece que hay ciertas profesiones que necesitan de un título profesional para su ejercicio. Como les decía, no solo las carreras relacionadas directamente con la salud de las personas tienen que ver con su, pues con la vida, con la protección de la vida, ¿no? Porque ustedes dicen, bueno, es que a lo mejor un profesional en enfermería, un profesional en fisioterapia, un médico, un dentista, pues pueden impactar directamente de manera positiva o negativa en la salud de las personas. Pero imagínense también un arquitecto. Si un arquitecto no establece o no desarrolla adecuadamente su proyecto, pues los cimientos de un edificio, si no están bien proyectados, pueden derivar en la muerte de muchísimas personas, ya sea de un edificio, de un puente, lo mismo un piloto aviador, si no está preparado adecuadamente, pues puede también ocasionar graves daños, ya sea la pérdida de la vida de las personas o bien pues incapacitarlos, ¿no? Si no mueren, pues seguramente tendrán un accidente muy grave donde pueden quedar lesionados. ¿Qué otra carrera? Los abogados mismos, puede ser un tema donde si yo no estoy capacitada adecuadamente, puedo hacer la diferencia entre que un menor de edad se quede con un papá o una mamá que ejerce violencia. Ahí también estoy jugando con la vida de las personas. En materia penal puede ser una persona o un muchacho que los policías detuvieron de forma arbitraria porque tienen que presentar a alguien ante el Ministerio Público y a lo mejor él no era el culpable, pero si yo como abogada no estoy certificada y no estoy preparada adecuadamente, pues puede ser la diferencia entre que el muchacho tenga su libertad, se demuestre que no es culpable y que no estuvo en el momento en el que ellos establecen, o bien puede ser que no esté yo bien preparada y el muchacho que es inocente y que solo iba pasando en el momento y lugar inadecuado e inoportuno, en ese momento pierda su libertad de por vida, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que sí, yo tengo el derecho a elegir la profesión, pero también tengo la obligación de tener la preparación adecuada para poder desarrollar la misma. Luego, el artículo 78 y 79 van a establecer cuáles son las carreras que requieren de títulos profesionales o certificados de especialización. Este es muy importante porque ustedes sabrán que hay múltiples cursos, múltiples diplomados que solamente dicen, pues ya si estudias este curso, este diplomado, vas a poder realizar ciertos procedimientos. Perdón por los bostezos, chicos, pero he andado trabajando demasiado. Entonces, en esta ocasión, pues también se pueden establecer este tipo de cosas y donde puede ser un ejemplo, el más común y que ya les he puesto, pues tiene que ver con los profesionales cirujanos estéticos. No es lo mismo un cirujano estético, no es lo mismo se me fue el nombre,
de los que cuidan la piel, dermatólogo, no es lo mismo un dermatólogo que una persona que a lo mejor dice, ah, pues yo tengo una estética y también quiero meter temas de belleza y demás, y va y estudia un curso y entonces en ese curso le dicen, ah, pues tú nada más revisa la anatomía de la persona y entonces, bueno, de la cara de la persona y entonces vas a aprender a aplicar Botox y todos estos procedimientos que se han puesto de moda y que pueden poner en grave riesgo la salud de las personas. Incluso cuando muchas han ido con profesionales ha habido consecuencias, pues ahora imagínense con alguien que solo estudió 6 meses de un diplomado, 4 meses de un diplomado, no se compara con 7, 8, 10 años de una carrera. Entonces, ese también es muy importante. ¿Qué otra situación tenemos? Ah, bueno, tenemos el artículo 123 de la Constitución, que recuerden que este artículo se divide en un inciso A y un inciso B. El inciso A va a ser aquel que regule las relaciones laborales entre los trabajadores y los patrones particulares. ¿Cuáles son los particulares? Pues son las empresas, no sé, las tienditas, todos aquellos que son particulares son los que van a estar regulados o reglamentados por el artículo 123, inciso A. El artículo 123, pero del inciso B, regula las relaciones entre los trabajadores y el gobierno. Si yo trabajo para el gobierno, el artículo 123b es aquel que va a establecer cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Ambos son muy similares. Eh, y si acaso, por ejemplo, podemos encontrar algunas diferencias, es muy común que en el gobierno todavía actualmente hay sindicatos y es mucho más común que haya sindicatos en materia de salud. Entonces, sí son buenos los sindicatos, o bueno, aquí les voy a explicar un poquito. El tema del sindicato, la figura del sindicato se crea para formar colectivos que puedan buscar más y mejores derechos o mejores prestaciones laborales. Si yo estoy en un sindicato, ¿qué voy a obtener? Bueno, muchas veces los sindicatos hablan con los patrones y dicen, ah, bueno, pues hay que poner un bono de puntualidad para que todos sean puntuales. Y entonces todos son puntuales y les dan su bono de puntualidad en el mes. Ah, bueno, hay que buscar más vacaciones. Hay que buscar, ¿cómo se llaman estos? Vales de despensa. Y entonces van creando este tipo de prestaciones, las que muchas veces le llaman prestaciones extra, ¿no? O demás prestaciones que las que vienen establecidas en la Ley General del Trabajo o en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. El sindicato por naturaleza es una figura buena. ¿Por qué? Porque va a proteger al trabajador. Sin embargo, lamentablemente, como en muchas otras ocasiones, se da que los trabajadores malversan este tipo de figuras y entonces en lugar de que sea algo positivo, lo convierten en algo negativo. ¿Cómo se convierte en algo negativo? Ah, pues en lugar de que sea la defensa de los trabajadores de una manera positiva, pues los trabajadores empiezan a realizar ciertas cuestiones que son inadecuadas y como pertenecen a los sindicatos, pues ya se sienten protegidos. Y sí, la verdad es que los sindicatos sí los protegen mucho, pero no los protegen con justicia, digamos. Los pueden proteger de cosas que están mal, pero aún así los siguen protegiendo. Eso está mal. Entonces, como les digo, ¿no? Siempre lamentablemente se malversan este tipo de figuras jurídicas y terminan en consecuencias en las que pues no nos gusta. Entonces, muchas veces, pues sí, ustedes siempre cuando escuchan de hablar a alguien de un sindicato, pues por lo general no se habla de los sindicatos de manera positiva, sino se habla como algo negativo. ¿Por qué? Pues por este tipo de situaciones. Eh,
cuando dicen, pues es que ya se va temprano porque es de sindicato, pues es que no le vale y no trabaja porque es de sindicato, pues es que nada más le pagan porque es de sindicato. Entonces, todos estos tipos de cuestiones sería ideal que cambiaran, que modificaran para que sí obtengan todos los beneficios que un sindicato puede ofrecer, pero también que estos beneficios pues sean retribuidos realmente con el esfuerzo, con las ganas, con el entusiasmo de un trabajador que no solo se está valiendo de pertenecer de un sindicato, sino que haga ejercicio y que haga uso de su vocación por la cual está trabajando ahí. Ese sería el ideal, pero bueno, lamentablemente la realidad nos lleva a otras cuestiones. Entonces, por ahí revisen su artículo 123 en la Constitución. Este solo es un resumen, el artículo 123 es muy extenso, pero no se los pongo completo en la presentación porque pues obviamente ocuparía muchas hojas, pero sí es importante que lo revisen. Y finalmente, pues, ¿qué más vamos a observar? Vamos a observar, por ejemplo, los derechos generales de las y los trabajadores de la salud que establece la CONAMED. Así como la CONAMED hizo un listado de derechos y obligaciones de los pacientes, perdón, también hizo uno de los derechos generales de las y los trabajadores de la salud de la CONAMED. Y sobre este me hubiera encantado también tener otro foro porque Eh, obviamente no se... Hay muchas condiciones que no son reales en nuestro Sistema Nacional de la Salud. Por ejemplo, ejercer la profesión en forma libre, sin presiones, en igualdad de condiciones interprofesionales. Ese sería el ideal. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que los residentes se quejan mucho de los médicos o de los titulares, de los profesionales de la salud titulares. ¿Por qué? Pues porque hay un cierto bullying, le podríamos llamar, ejercen presión sobre ellos, no hay un buen trato, no hay cordialidad, hay abuso, etcétera, etcétera. Pero por eso siempre les digo, hoy ustedes se pueden quejar porque son los que van entrando, pero ellos alguna vez estuvieron en su posición y se les olvidó por todo aquello en lo que pasaron. Hay una gran diferencia que sí quiero hacer. O sea, una cosa es que sí tengan que aguantar una presión y el ritmo de la carrera, porque obviamente estamos hablando de una vida. O sea, no pueden, como coloquialmente se diría, no se la pueden campechanear, porque, ¿con qué ejemplo podremos poner? A lo mejor con una carrera como diseño de contenido, ¿no? A lo mejor le dicen a esta persona, bueno, tú tienes que crear 5 contenidos para Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, y tienes una semana para hacerlo. Bueno, pues va a tener cierta presión, pero este diseñador pues va a eh, organizar sus tiempos de acuerdo a como él quiera. A lo mejor en la mañana se pone a trabajar, en la tarde se va a comer y a lo mejor al otro día dice, no, pues hoy no tengo ganas de trabajar, no estoy inspirado y a lo mejor al tercer día dice, hoy estoy mega inspirado y hoy me echo 3 contenidos, ya lleva 4 y nada más le falta uno. ¿Me explico? Él puede organizar sus tiempos de acuerdo a lo que le digan y aún así hay mucha presión en el tema de contenidos porque es lo de hoy. Pero no es lo mismo a la profesión que puede tener, perdón, a la presión que puede tener un profesional de la salud. ¿Por qué? Pues porque si llega una urgencia, no es como que diga, híjole, es que ahorita tenía 5 minutos porque todo el día he estado a tope porque han llegado muchas urgencias y ahorita iba a tener 5 minutos para ir al baño, para dormirme, para... No, no lo pueden hacer. Entonces, sí, por eso la presión es muchísima, pero pues también por eso es la vocación. Ahora sí que deben ustedes de evaluar esos dos temas, ¿no? ¿Por qué se los digo?
porque hace poco salió en las noticias que habían hecho una marcha, me parece, estudiantes de la UNAM, no recuerdo si medicina, creo que en medicina, y habían hecho una marcha porque decían que la carrera era muy pesada, que las materias, que los contenidos, que los maestros. Pues sí, chicos, es muy pesado y hablamos de que pues es lo que ustedes eligieron. Entonces, si es lo que eligieron, pues, todo cuesta en esta vida. Créanme que todo cuesta y cuesta muchísimo trabajo. Entonces, si realmente es su vocación, pues se van a esforzar, lo van a lograr y si se van a cansar, no van a dormir. Créanme que muchas veces en todas las carreras así nos ha pasado, pero vale la pena al final del día porque es lo que ustedes quieren hacer. No pueden ser materias fáciles ni sencillas, entonces ni modo, todo requiere un esfuerzo y ese esfuerzo va a ser visto ya muchos años después. Y lo mismo sucede en los hospitales. Ay, es que llega una urgencia tras otra, tras otra, tras otra y no tengo descanso. Pues sí, porque así es la vida. O sea, los pacientes no deciden enfermarse justo en ese momento para llegar con ustedes y molestarlos. Pues no, ¿verdad? Pues obviamente son urgencias, son emergencias. Lo que no se debe de hacer y con lo que no debemos de estar de acuerdo es con el trato que les dan ya los titulares a los residentes. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva, sí se trata de hacer una cierta presión sobre el estudiante o sobre el residente para que entienda la importancia, o sea, no estás jugando con muñecos, estás jugando o se está jugando la vida de una persona. Entonces, sí, se debe de hacer presión para que se entienda la magnitud de la responsabilidad con la que ustedes cargan todos los días, pero desde mi punto de vista siempre es más importante motivarlos que desincentivarlos. O sea, no es ejercer presión hasta que sientas que ya tienes que renunciar, al contrario, es ejercer presión y enseñar. Siempre es mejor enseñar. Entonces, como volviendo a la idea inicial, como les decía, ustedes hoy se quejan porque son estudiantes y sus superiores o los titulares eh, hoy ejercen presión, pero alguna vez también fueron estudiantes y alguna vez también se quejaron. Entonces, hoy que son estudiantes, crezcan y desarrollen su profesión con ética, con responsabilidad, pero sobre todo tratando de cortar todo este tipo de malas prácticas, de malos hábitos que al final del día pues envician el sistema nacional de salud. Como les decía, en lugar de que sea un círculo vicioso, hay que modificarlo para que sea un círculo virtuoso, un círculo de virtudes, donde el que sigue abajo de mí, pues se inspire y entonces quiera ser mejor y entonces brinde esa calidad en la atención de los pacientes y haga mejor las cosas a estar haciendo las cosas mal y entonces el que viene abajo de mí diga, ah, ese fue muy malo conmigo y entonces yo me voy a desquitar con los que vienen atrás de mí. ¿Me explico? O sea, son círculos viciosos con los cuales deberíamos de cambiar. Y la verdad, o sea, aunque el profesional superior que les toque sea una mala persona enseñando y demás, en lugar de incentivarlos, los desmotive, pues que esa sea su motivación para decir, yo no voy a ser como él y yo voy a ser muchísimo mejor y los que vengan atrás de mí van a aprender todo lo que yo les pueda enseñar, todo lo que yo haya aprendido y todo lo que yo les pueda enseñar. No se trata de aprender a la mala, se trata de aprender motivados y de no perder esa vocación de nuestra profesión. Entonces, pues ahí ese nada más era como un ejemplo, ¿no? De todo este listado que nos realiza la CONAMED para que ustedes, para que nosotros pudiéramos reflexionar sobre cuál es el ideal y cuál es la realidad. Entonces, ¿qué más observamos? También observamos causas de suspensión o incapacitación laboral. A lo mejor cuando escuchamos la palabra incapacitación, pues nos referimos a, ah, bueno, fue por una enfermedad, ¿no? Que es lo más común.
fue por una enfermedad, tuvo algún accidente, etcétera, etcétera, y le dieron días de incapacidad. No, también hay otras cuestiones que tienen que ver con la incapacitación o suspensión temporal de una persona. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues a lo mejor hizo uso inadecuado de las instalaciones o de los insumos o del equipo, etcétera, etcétera, y eso puede generar una incapacitación. ¿Por qué les pongo la Ley Federal de Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado? Porque debemos de recordar que la Ley Federal del Trabajo se origina del artículo 123, inciso A de nuestra Constitución, y la Ley Federal de Trabajadores del Servicio del Estado se origina del mismo artículo 123 constitucional, pero del inciso B. Y bueno, ya posteriormente les di el cierre de la sesión y déjenme compartirles la semana 7. En esta semana 7 hago un breve paréntesis. Recuerden que tienen que resolver su encuesta docente de nosotros docentes en línea, para que ustedes puedan evaluarnos, evaluar nuestras clases, nuestros contenidos, todo lo que tengan que evaluar ahí y poner sus comentarios para que nosotros podamos mejorar las clases en caso de tener que mejorar los contenidos, las clases, nuestro acercamiento y demás, y que les podamos brindar un mejor servicio como docentes. Por ahí varios de ustedes me enviaron mensaje alertando que no podían tener acceso a la encuesta. Ya está la semana 7. Ahí sí, una disculpa, no es que no les quiera yo dar acceso ni nada. Nosotros como docentes no tenemos acceso a esa actividad. ¿Por qué? Pues porque es darles a ustedes la certidumbre de que nosotros no vamos a ver esos resultados y que a lo mejor si ustedes dicen, ay, la maestra me cayó súper mal, súper gorda, no la soporto y demás, pues yo no diga, ¿quién escribió eso? Lo escribió fulanito o fulanita de tal. Pues entonces ahora en el trabajo final le voy a poner 0 y no me importa y se va a quedar con su 0. Entonces eso no puede suceder. Por eso la escuela les da la certidumbre de que ustedes no, mejor dicho, de que nosotros no tenemos acceso a esa actividad ni a los resultados hasta que termina el curso. Ya cuando el curso termina, entonces sí ya la dirección académica nos da todos los resultados para ver cómo nos evaluaron y cuáles son nuestras áreas de oportunidad y en qué tenemos que mejorar. Entonces, por favor, realícenla. Yo no tengo acceso. Si tienen problemas con ella, tienen que dirigirse ya sea a dirección académica o a soporte técnico para que los apoye y de esa manera ustedes puedan resolver adecuadamente la encuesta. Muchas gracias por su participación y no se les olvide que tienen que subirla en su apartado de actividades. Una vez dicho lo anterior, pasamos al tema número 7, que es la legislación como garantía del derecho. Aquí en la legislación como garantía del derecho observamos ya las responsabilidades de los profesionales de la salud. Primero que nada, observamos a qué nos referimos por responsabilidad legal. Y aquí en responsabilidad legal, a mí me gusta mucho ponerles una jurisprudencia que habla, pero aquí les puse primero, no, es que me fui a la otra, creo. Denme un segundo. Ajá. Bueno, una de las jurisprudencias que habla que el hecho de que yo no sepa que eso era, que una acción o una omisión podía consistir en un delito, no me exime de mi responsabilidad. Es decir, si ustedes como profesionales de la salud son acusados de algo y dicen, pues es que yo no sabía,
pues el juez o el Ministerio Público no les va a decir, ah, bueno, como él no sabía, pues esta vez se le perdona. No. Lamentablemente, pues son responsabilidades que se tienen que cumplir y siempre tienes un grado de responsabilidad. A lo mejor puede haber un atenuante donde digan, bueno, él tenía desconocimiento de la ley y por ello, pues realizó X o Y situación, ¿no? Realizó o dejó de realizar. Entonces, ahí vamos a revisar el tema de la responsabilidad civil, el tema de la responsabilidad penal y todo esto de, ah, bueno, si lo conocía o no lo conocía, tiene que ver con 4 términos que vamos a ver en la siguiente lección y que tiene que ver con, no es cierto, estos los vamos a ver en la semana 10 y que tiene que ver con la negligencia, con el dolo, con la impericia, eh, y ahí vamos a comprender un poquito más a qué nos referimos y qué tiene que ver con la responsabilidad civil y con la responsabilidad penal. Aquí, ¿cuál es la principal diferencia entre ambas? La responsabilidad civil se lleva, como su nombre lo dice, ante instancias de carácter civil y ahí vamos a poder observar la reparación del daño ya sea de forma pecuniaria o resarcir las cosas a como estaban. Ay, maestra, ¿cómo lo va a resarcir? Bueno, a lo mejor se me ocurre un tema de, volvemos al mismo ejemplo, de una cirugía estética. Ah, bueno, la paciente pidió implantes y a lo mejor no le quedaron bien, le quedaron chuecos, le quedó una enorme cicatriz, etcétera, etcétera. Y entonces, pues ella va a pedir que le resarzan el daño, a lo mejor quitándole los implantes, volviéndolos a acomodar, etcétera, etcétera. Donde no se puede, pues obviamente donde hay este tipo de negligencias que consisten en, bueno, el paciente entró porque a lo mejor es diabético y le tenían que amputar el miembro derecho, la pierna derecha, y se equivocaron, no leyeron la historia clínica, no leyeron el expediente y en lugar de amputar el derecho, amputaron el izquierdo. Ay, ¿cómo va a pasar eso? Bueno, pues ustedes ya vieron en las noticias que sí han sucedido muchas de estas situaciones. Entonces, ese tiene que ver con este tipo de cosas. En materia penal es más complicado porque ahí también ya se puede ver involucrada la pérdida de su cédula profesional como profesionales de la salud. Entonces, en materia penal van a ir ante un ministerio público y aquí la responsabilidad puede consistir en una pena corporal, que es cárcel, o una pena pecuniaria, que tiene que ver con una fianza y demás. Entonces, pues aquí también ya es otro tipo de responsabilidad. ¿Cuáles son las diferencias? Pues como ya lo habíamos dicho, la diferencia es que una puede ser, o mejor dicho, ¿en qué consiste que sea penal o civil? Pues consiste en quién esté asesorando al paciente o a los familiares del paciente. Ya dependiendo quién lo asesore, pues ahí ya será si va a la CONAMED o a una instancia civil o a una instancia penal. Y ya para finalizar, debemos de recordar que hay delitos especiales. ¿Cuáles son los delitos especiales? Los delitos especiales son todos aquellos delitos que no vamos a encontrar en el Código Penal. En el Código Penal existen muchos delitos, pero también existen muchos otros delitos en otras leyes, no solo en la Ley General de Salud, puede ser también en una ley que tenga que ver con el medio ambiente, puede ser en una ley que tenga que ver con la protección de los derechos de la infancia. Eh, en muchas leyes, y no digo que en todas, pero sí en la mayoría hay delitos establecidos. Entonces, nuestra Ley General de Salud no es la excepción y podemos revisar que hay varios delitos. ¿Con qué se pueden relacionar estos delitos? Pues a lo mejor se pueden relacionar con temas de la sangre y sus componentes, de los órganos, a veces si son fans de Grey's Anatomy, hay casos en los que los profesionales dicen, bueno, esta persona ya está con muerte cerebral y pero sus órganos pueden funcionar y a lo mejor hay un paciente que urgentemente necesita este órgano y es compatible
y pues a lo mejor si lo sacamos y se lo ponemos, pues estamos salvando una vida y demás, etcétera, etcétera. Hay muchas buenas intenciones, pero también hay muchas malas intenciones. Entonces, si es una buena intención, pues obviamente dice uno, pues a lo mejor no debería ser castigada, pero si no hay ay, se me olvidó, la aceptación, el consentimiento. Si no hay el consentimiento del paciente que haya dejado dicho que él quiere donar todos sus órganos y si no hay el consentimiento de los familiares, pues esto no se puede hacer. Ese en el caso de las buenas intenciones, pero lamentablemente en nuestro mundo hay más malas que buenas intenciones. ¿Y en qué consisten estas malas intenciones? Pues, por ejemplo, la noticia, ¿no? Que ustedes por ahí pusieron en alguno de los foros, donde muchas veces entran los pacientes por alguna situación y salen sin órganos. Y pues ahí ya no es como que, pues, ¿qué pasó, no? Porque ¿dónde están sus órganos? ¿Qué hicieron con ellos? Y lamentablemente la venta o el mercado negro de órganos, pues es enorme, porque pues también hay mucha gente que necesita a lo mejor un órgano y prefieren obtenerlo por estas instancias, sea que tengan o no tengan dinero, ¿no? Me refiero a gente rica o gente que no tiene tantos recursos, pero que pues si le dan esa opción, yo creo que con tal de vivir, pues lo puede hacer. Entonces, esos son otro tipo de delitos especiales. También hay delitos especiales que tienen que ver con los profesionales de la salud, que son del artículo 468 al artículo 470. Aquí, obviamente, les pongo los artículos también para que les den una revisada. Es el capítulo sexto de la Ley General de Salud que pueden encontrar en la Cámara de Diputados. Entonces, por favor, al igual que los artículos de la Constitución, pues también dense a la tarea de revisar la Ley General de Salud y de revisar estos artículos. Ahí en cada uno de esos artículos pues establece cuáles son las penas, cuáles son los tipos y demás. Y pues ya, concluimos esta sesión de repaso. Yo espero que les vaya muy bien. De verdad, repasen. La materia es muy sencilla y pues es un desperdicio que saquen malas calificaciones porque entonces pues la voy a hacer muy difícil para que las malas calificaciones valgan la pena, ¿no? Y que digan, no, pues es que estaba muy complicada la materia y por eso no la pasamos. Entonces yo la hago muy sencilla porque lo que a mí me interesa es que ustedes se queden precisamente con ese conocimiento y con esa conciencia de la importancia de conocer los derechos humanos, de aplicarlos, de respetarlos, de promoverlos, de tratar bien a los pacientes, de tratar bien a los familiares, de comprender que somos seres humanos y que también podemos tener errores, pero también de comprender que esos errores cuestan vidas, que eso es la calidad de vida de una persona, que esos errores cuestan también el detrimento del patrimonio de los familiares o de los mismos pacientes en su patrimonio. Entonces, a mí esto es lo que me interesa. A mí lo que me interesa es que ustedes puedan tomar estos conocimientos y relacionarlos con la vida cotidiana y que veamos realmente cuál es la importancia. Lo que no me interesa, pues, es que se aprendan a lo mejor los artículos como periquitos, porque pues no es un tipo de enseñanza si no lo sabes aplicar, si no sabes cómo puede impactar en tu vida cotidiana como profesional de la salud. Entonces, por favor, aprovechen y de verdad se los digo, si tienen dudas de cualquier tema, mándenme mensaje y yo se los contestaré a la brevedad. Muchas gracias, les mando saludos y les deseo que tengan excelentes resultados en su test número 3. Hasta luego.